Hasta aquí hemos revisado todos los muebles del lugar santo del santuario. La siguiente habitación por visitar es el lugar santísimo, que es la última habitación y más sagrada de todo el santuario. Contiene un único mueble llamado el Arca del Pacto. Sobre este mueble, como una tapa, se encuentra otra parte del arca llamada propiciatorio o asiento de la misericordia. ¿Qué hay dentro de este mueble? ¿Qué representa el arca y lo que hay dentro de ella? Eso lo revisaremos a continuación. Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Mi nombre es Ariel y en el episodio de hoy hablamos del Arca del Pacto, que se encontraba en el lugar santísimo del santuario. El Arca del Pacto era como un cofre de madera de acacia, completamente recubierto de oro por dentro y por fuera. Su tapa tenía en sus orillas como un diseño de corona, y sobre la tapa misma había una escultura de 2 ángeles o querubines con sus alas extendidas, haciendo referencia a los querubines que cubren la presencia de Dios en el cielo. Después de la inauguración del templo, la presencia de Dios, o la gloria de Dios, también llamada Shekinah, entró en el templo, como dice Éxodo 40:34. Esta gloria de Dios reposaba sobre esta arca, la cual hace mucho sentido, ya que la tapa del arca simbolizaba el trono de Dios. Así que la gloria de Dios sobre la tapa del arca representaba a Dios sobre su trono. Dentro del Arca del Pacto se encontraban 3 elementos. Uno era la ley de Dios, los 10 mandamientos escritos por Dios mismo en tablas de piedra. También había una fuente con maná y la vara de Aarón, que estaba florecida como señal de que Dios había elegido al hermano de Moisés como sacerdote. Hay mucha discusión y confusión acerca de los 10 mandamientos y la ley de Dios. Algunos dicen que se clavaron en la cruz, otros dicen que si traspasas uno, los traspasas todos. ¿Esta ley está aún vigente o ya no? Eso es muy fácil de responder utilizando la Biblia. Si queremos entender con claridad si la ley de Dios fue clavada en la cruz o no, podemos ir al Antiguo Testamento. Recuerda que no podemos menospreciar el Antiguo Testamento. Pablo dijo que la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Cuando se escribió esto, no existía el Nuevo Testamento tal como lo conocemos. Además, no existe ningún humano con la autoridad de decir que algunos libros de la Biblia son más importantes que otros. No podemos magnificar algunos libros de la Biblia e invalidar otros. Así que para entender esto, vamos al Antiguo Testamento y vemos que había 2 leyes. Si no estás familiarizado con el tema del santuario, probablemente no tienes forma de saber que había 2 leyes. Entonces, cuando lees acerca del Antiguo Pacto, mucha gente cree que se trata de los 10 mandamientos, y generalmente esta gente es la misma que desprecia el estudio cuidadoso del Antiguo Testamento, y por lo tanto no saben lo que están hablando. A través de la historia del pueblo de Israel en el desierto, específicamente en el contexto del santuario en el desierto, vemos que había 2 leyes. Tenemos la ley de Dios y la ley ceremonial de Moisés. Además, medita en el detalle de que cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, no se los dictó o no dejó que Moisés los escribiera con sus propias palabras, como Dios lo hacía con otros profetas. Los 10 mandamientos eran tan importantes para Dios que decidió escribirlos Él mismo. Y nota el material, Él no lo escribió en cuero ni en rollos, como era común en la época. Los escribió en piedra. No se puede negar el significado de eso. No escribes en piedra para señalar que algo es temporal o que durará solo por un tiempo. Además, la ubicación de la ley de Dios en el santuario es relevante también dentro del Arca del Pacto. La ley de Dios estaba bajo el asiento de la misericordia o bajo el trono de Dios. Entonces, la ley se pone como fundamento del gobierno de Dios. Si te fijas, los 10 mandamientos no se ubican en el patio del santuario, ni en el lugar santo, ni en cualquier parte del lugar santísimo, sino específicamente dentro del Arca del Pacto, la posición absolutamente más sagrada de todo el edificio. Comparemos la ley de Dios y la ley de Moisés. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios mismo, como dice Éxodo capítulos 31 y 32. Pero la ley ceremonial fue escrita por Moisés, como dice Éxodo 24:4. Los 10 mandamientos se escribieron en piedra, como dice Éxodo 31:18. Pero la ley de Moisés se escribió en un libro, como dice Éxodo 24 del 4 al 7.
los 10 mandamientos se depositaron dentro del arca del pacto, como dice Deuteronomio 10:2, pero la ley de Moisés fue puesta afuera del arca, a un lado, como dice Deuteronomio 31:26. El profeta Isaías dijo en el capítulo 42, verso 21, que el Mesías vendría a honrar la ley, pero Pablo dice que la ley ceremonial había que dejarla a un lado, como dice Colosenses 2:14. Entonces, tiene mucho sentido cuando ves a Jesús explicando la ley a las personas, como en Mateo 5:27 o en Marcos 12:28. En Juan 14:15 dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». ¿Por qué Jesús se molestaría en explicar algo que viene a eliminar? ¿Por qué los santos escritores de los evangelios dedicaron tantas palabras mostrando que Jesús explicaba la ley si ellos creían que la ley había quedado invalidada con la muerte de su maestro? Recuerda que los evangelios se escribieron años después de la muerte y resurrección de Jesús. Es muy importante tener claro que cuando la Biblia habla de un nuevo pacto, no puede estar hablando de la abolición de algo tan santo que fue escrito por Dios mismo, sino que se trata de la ley de Moisés, que hablaba de los ritos que se hacían en el santuario. Cuando el verdadero Cordero de Dios, que es Jesús, muere como sacrificio por la humanidad, ya no se necesita un cordero para simbolizar a Jesús. Se acabaron los símbolos, no más símbolos del sacrificio de Cristo, así que todo lo que se hacía en el santuario, que simbolizaba la obra expiatoria de Jesús, ya no tiene más sentido. Fíjate que en Mateo 27:51 dice que cuando Cristo murió, algo muy importante sucedió. Se rasgó de arriba a abajo la cortina del santuario, que separaba el lugar santo del santísimo. Esa cortina estaba ahí para que nadie mirara dentro del lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Cuando Cristo murió, Dios mismo rompe la cortina, señalando que ese lugar ya no era santo. Dios mismo anulaba todo el servicio del santuario terrenal con la muerte de su Hijo, porque ahora Jesús iría a ministrar al cielo, delante de la verdadera presencia del Padre, y no a una presencia simbólica como la que había en el santuario terrenal. Este hecho mostraba al mundo la transición desde el sacrificio simbólico y ceremonial al sacrificio real del Cordero de Dios en la cruz. Por eso ya no tenemos que sacrificar corderos. Jesús es el Cordero Pascual. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y todas las ceremonias y fiestas que apuntaban a Cristo ya no tenemos que guardarlas más. La ley de Moisés fue clavada en la cruz, porque en la cruz perdieron su utilidad como símbolo. A propósito, el sábado nunca fue una fiesta ceremonial, ya que fue instaurada en el mismo Edén, aún antes de que Adán pecara. Así que no te confundas con eso. De hecho, el sábado pertenece a los 10 mandamientos que son exaltados por los escritores bíblicos décadas después de la muerte de Cristo. Por ejemplo, mucho después del Pentecostés, el discípulo amado escribió en 1 de Juan capítulo 5, verso 3, «Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos». ¿Pero para qué sirve la ley? Muchos dicen que la ley de Dios es invalidada, porque somos salvos por gracia. El problema con ese argumento es que los 10 mandamientos nunca fueron necesarios para ser salvo, aún antes de que Cristo naciera como hombre y muriera por la humanidad. Santiago 1, versos 23 y 24 dice, «Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, y él considera a sí mismo y se ve, y pronto olvida cómo era». ¿A qué se asemeja la palabra? A un espejo. ¿A qué crees que se refiere aquí con el concepto palabra? ¿A la Biblia? Pues no esta vez. El versículo 25 dice que esta palabra es la ley de Dios. Además, cuando Jesús definió el rol de la ley, dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Entonces, guardar los mandamientos es algo que se hace por amor, no para ser salvos. Por ejemplo, si tú amas a Dios, vas a guardar el sábado. Si tú amas a Dios, no tendrás dioses ajenos, ni adorarás ídolos, así también con el prójimo. Así, la ley de Dios, escrita con su propio dedo, en tablas de piedra, fue guardada en el mueble que representa el trono de Dios. Como fundamento de su gobierno, es la ley de amor. Y los israelitas lo tenían muy claro. Cuando Jesús le preguntó al doctor de la ley, o escriba, de qué se trataba la ley, él le respondió, en Lucas 10:27, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo». El amor es el cumplimiento de la ley, como dice Romanos 13:10.
Ahora me gustaría compartir contigo un asunto interesante. Números, capítulo 4, versos 5 al 6 dice: Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Cuando el arca se transportaba, había que cubrirla con un manto azul, y era todo lo que los israelitas veían cuando el arca estaba en el exterior. Los israelitas solo veían el color azul. ¿Por qué tenía que ser un paño azul? ¿Qué simbolizaba ese color? Números 15, 38 y 39 nos dice: Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. El color azul tenía que recordarles la ley o los mandamientos. En otras palabras, cuando los israelitas veían el arca del pacto en el exterior, cuando era transportada, veían el paño azul sobre ella y recordaban que dentro de ella se encontraban los 10 mandamientos, porque el azul simboliza la ley de Dios. Éxodo 24, versos del 9 al 11 dice: Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El zafiro es una piedra azul, y mira lo que sucede después de este evento. En el versículo 12 del capítulo 24 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré las tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Justo después de que todos estos hombres se encuentran con Dios, que está de pie sobre una superficie de zafiro, Dios llama a Moisés más arriba en el monte para entregarle las tablas de piedra con la ley. La Biblia no lo dice, pero puede ser que las tablas de la ley hayan sido de zafiro, el cual es de color azul. Por lo menos, el profeta Ezequiel vio que el trono de Dios parecía hecho de zafiro, en el capítulo 1, verso 26 y capítulo 10, verso 1. El profeta Ezequiel nos muestra cómo la Biblia entremezcla la ley de Dios con el trono de Dios. Esto indica que los principios del gobierno divino y la ley están en los mismos fundamentos. Hebreos 1, verso 8 dice: Pero del Hijo dice: Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda que la ley no es para salvarnos, sino lo que hacemos porque ya somos salvos. En los versos 8 al 13, Pablo va a mostrarnos que hablar de ley y hablar de amor es hablar de lo mismo. Romanos 13, verso 8 al 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este fue un episodio de Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes encontrar información de este ministerio en laverdadpresente.cl. Puedes encontrar todos nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes y en Spotify. Recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.